Buenas tardes a todos. Vamos con la clase número 14 de matemática. Vamos a repasar un poquito primeramente lo que estuvimos viendo en las clases anteriores. Veníamos viendo sobre potencias en base 10, ¿sí? Entonces, supónganse que tenemos 10 al cubo. Recuerden que cuando el número de arriba es 3 se lee al cubo, cuando es 2 se lee al cuadrado. ¿Qué era una potencia? Una potencia se compone por dos partes, dos elementos. El número que tengo abajo se llama base, bien, y el número que tenemos arriba, el número más pequeño, se llama índice o exponente. Ahora, ¿qué me indica ese índice o ese exponente? Me indica cuántas veces debo multiplicar a la base. Entonces, en este caso me dice, bueno, hay que multiplicar 3 veces al 10. Entonces, decíamos las clases anteriores, bueno, entonces es lo mismo que escribir 10 por 10 por 10. Pero también estuvimos viendo en la clase 13 que para no hacer todo este cuenterío, es lo mismo que tener lo siguiente. Seguimos con el mismo ejemplo para que ustedes comprendan. Lo que podemos hacer, ¿sí?, para ahorrarnos todo el desarrollo anterior de tener que multiplicar la cantidad de veces que me indica el índice, como en el caso anterior, 3 veces al 10, lo que podemos hacer es escribir un 1 acompañado de ceros. ¿Cuántos ceros van a acompañar a ese 1? Y bueno, eso me lo va a decir el índice. Si el índice es 3, en este caso, bueno, cubo, ¿no? Al cubo, el índice es 3, entonces a este 1 van a acompañar justamente 3 ceros. Cuento de atrás hacia adelante 3 lugares, se forma el 1000. Vamos con otro ejemplo. Si tuviésemos 10 a la cuarta, ¿sí?, ¿cómo paso esta potencia al número que representa? En este caso es lo mismo que decir un 1 acompañado de, en este caso, el índice es 4, entonces son 4 ceros. Cuento 3 lugares, coloco el punto, se forma el 10.000. Si tuviésemos 10 a la séptima, ¿sí?, ¿qué es lo que voy a escribir? Un 1 acompañado de ¿cuántos ceros? En este caso 7, entonces 7 ceros. Cuento de atrás hacia adelante 3 lugares, bien, y se forma el 10 millones. También habíamos visto en la clase pasada que podíamos hacer lo siguiente. Podíamos hacer el proceso inverso. ¿Qué significa esto? Tener, por ejemplo, 10.000 y pasarlo a una potencia en base 10. Ahora, ¿cómo se hacía eso? Bueno, si me está diciendo que tengo que pasar ese número a una potencia en base 10, ya me está diciendo que la base va a ser 10. Ahora, el índice, ¿sí?, ¿cuál va a ser? Y va a ser, el índice va a ser la misma cantidad de ceros que tiene este número que tengo acá. Entonces, si en este 10.000 hay, ¿cuántos ceros hay? Hay 4 ceros, entonces el exponente va a ser 4, ¿sí? Si tuviésemos entonces el 100.000, ¿sí?, si al 100.000 lo quiero transformar en una potencia de base 10, ya me está diciendo que si es en base 10, la base va a ser 10 y el exponente, ¿qué número va a ser? ¿O qué cantidad va a ser? La misma cantidad de ceros que tiene ese número que tengo acá, o sea, en el 100.000. Como el 100.000 tiene 5 ceros, ¿sí?, 1, 2, 3, 4, 5 ceros, el exponente o el índice va a ser 5, ¿sí? Si tuviésemos el 100 y lo quiero pasar a potencia en base 10, entonces tengo 10 y el exponente, ¿cuánto va a ser? Y bueno, tengo 2 ceros, entonces el exponente va a ser 2, 10 al cuadrado. ¿Se entiende? Eso es lo que estuvimos viendo la clase pasada. Entonces, por un lado, tengo que puedo ir de la potencia en base 10 al número que representa, ¿sí? Y por otro lado también podemos ir de el número, transformarlo a potencia de base 10. Ahora, había quedado una tarea pendiente que era justamente pensar qué pasaría si tengo por ejemplo, 30.000.
¿sí? Tengo el 30.000 y quiero pasarlo a una potencia de base 10. Bueno, es muy sencillo. Presten atención. Acá, al 30.000 hay que descomponerlo, ¿bien? Tener 30.000 es lo mismo que decir tener 3 por 10.000, ¿no? Esto lo estuvimos viendo en la clase número 12 y la clase número 11. Así que les recomiendo remitirse a esa clase si es que no se acuerdan cómo descomponer, ¿sí? Estos números. Habíamos visto que todo número se puede descomponer como una suma de productos, o sea, como una suma de multiplicaciones. Y entonces para eso empezamos a descomponer distintos números. Bien, entonces fíjense que tener 30.000 es lo mismo que tener 3 por 10.000, porque al fin y al cabo hacíamos 3 por y le agregamos esta cantidad de ceros. Si yo hago 3 por, al 3 le agrego esta cantidad de ceros, en este caso 4 ceros, me queda 30.000. Bien, entonces puedo ir de un lado y puedo ir hacia el otro lado. Una vez que tengo esto, ¿sí? Digo, bueno, ahora a esto lo quiero transformar en potencia de base 10. Entonces, tener esto es lo mismo que tener 3 por. ¿Cómo hago para transformar esto en potencia de base 10? Según lo que habíamos visto arriba, ¿sí? Lo que tengo que hacer es, bueno, si me está diciendo transformar el 10.000 en potencia de base 10, ya sé que la base va a ser 10 y el exponente de qué iba a depender, de la cantidad de ceros que tenga ese número. Como acá tengo 4 ceros, entonces el exponente va a ser 4. Entonces, tener 3 por 10 a la cuarta es lo mismo que tener 30.000, ¿sí? Pero para pasar de acá a acá es necesario hacer esta descomposición. Entonces, vamos con otro ejemplo. Supónganse que tengo 5.000. Primero tengo que descomponer ese 5.000. Entonces, decir 5.000 es lo mismo que tener 5 por 1.000, ¿no? 5, agregándole 3 ceros, se transforma en 5.000. Ahora, ¿cómo hago para pasar el 5 por 1.000 a una potencia en base 10? Es lo mismo que decir, bueno, 5 por, al que tengo que pasar en potencia de base 10 es al 1.000. Entonces, si tengo que pasarlo a potencia de base 10, ya sé que la base va a ser 10 y el exponente en este caso va a ser la misma cantidad de ceros que tenga el 1.000. Como el 1.000 tiene 3 ceros, entonces el exponente va a ser 3. Entonces, al fin y al cabo, tener esto es lo mismo que tener 5.000, pero no. Bueno, vamos con la actividad número 1 de la clase 14, que dice escribir los siguientes números usando potencias de 10. Entonces la idea es que ustedes puedan aplicar todo lo que les estuve explicando en la primera parte del video para estas actividades. Entonces les di el desarrollo del primer ejemplo. Dice 320.587 pasarlo a potencias de base 10. Pero para eso, como vimos en esta última parte del video que les compartí, es necesario descomponer cada uno, ¿sí?, de estas cifras dependiendo la posición o el lugar que ocupen. Entonces arrancamos por el 3. El 3, ¿qué posición ocupa? En este caso es una centena de la clase de los miles, o sea, una centena de 1.000. Entonces, si lo quisiéramos descomponer, es lo mismo que tener 3 por 100.000. Bien. ¿Qué pasa con el 2? Bueno, el 2 ocupa el lugar de las decenas de la clase de los miles, o sea, decena de 1.000. Entonces es lo mismo que tener 2 por 10.000. Vamos con el 0. Acá hay una particularidad. Si ustedes quieren lo pueden escribir y si no lo dejan así. Vamos a optar por dejarlo así en este caso, y en el ejemplo que yo les dejé en el PDF lo puse, pero
También para que vean que no hace falta ponerlo y vamos a llegar al mismo resultado. ¿Qué pasa con el 5? El 5 ocupa el lugar de las centenas, entonces es lo mismo que decir 5 por 100, ¿no? ¿Qué pasa con el 8? Ocupa el lugar de las decenas, de las clases de los miles, entonces es lo mismo que descomponerlo como un 8 por 10. Y finalmente el 7, como ocupa la clase de las unidades, basta con colocar el 7. Bien, o que es lo mismo 7 por 1, ¿no? Bien, entonces, ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pasar todo esto, ¿sí? Como vimos anteriormente, pasar todo esto a una potencia en base 10. Entonces, tener 3 por 100.000 es lo mismo que tener 3 por... Si me están diciendo, bueno, pasar el 100.000 a potencia de base 10, ya sé que la base va a ser 10. ¿Qué número va a tomar el índice o el exponente? Y bueno, en este caso dijimos que iba a depender de la cantidad de ceros que tenga, en este caso el 100.000. Como el 100.000 tiene 5 ceros, entonces el exponente va a ser 5. Bajo el más, sigo con el 2 por 10.000. Entonces en este caso me va a quedar 2 por... ¿Cómo hago para transformar el 10.000 en una potencia de base 10? Bien, es lo mismo que tener 10 y el exponente en este caso va a ser la cantidad de ceros que tenga el 10.000. Como el 10.000 tiene 4 ceros, entonces el exponente va a ser 4. Continúo, bajo el más, sigo con el 5%. Entonces coloco el 5 y lo multiplico por la potencia en base 10 que representa al 100. Si, nuevamente, siempre les repito, si me dice pasar a potencia de base 10, ya sé que la base va a ser 10. La misma frase me lo está diciendo. Y en este caso el exponente depende de la cantidad de ceros que tenga ese número. Como el 100 tiene 2 ceros, entonces el exponente va a ser 2. Bajo el más, 8 por 10. En este caso me queda el 8. ¿Y cómo hago para pasar el 10 a una potencia en base 10? Bueno, es lo mismo que tener base 10 y en este caso el exponente, ¿sí?, va a ser igual a ¿cuánto? ¿Cuántos ceros tiene el 10? 1, entonces el exponente va a ser 1. Y el 7, ¿sí?, ¿cómo lo represento en potencia de base 10? Bueno, es lo mismo que tener 7 por 10 y ahora yo les pregunto, ¿qué exponente va a ir acá? El 7, ¿cuántos ceros tiene? En realidad no tiene ninguno, entonces tiene 0 exponente. Entonces, por eso me va a quedar 7 por 10 al 0. Bien, que va a estar representando al 7. Después, con esto los invito a ustedes a hacer el B y el C. Vamos con la actividad número 2. En la actividad número 2 nos pregunta qué número se forma y les pido que escriban en una hoja todos los procedimientos que utilizaron para eso. Entonces, fíjense que acá, en el 2B, por ejemplo, tengo 4 por 10 a la octava más 12 por 10 al cuadrado más 23. Bueno, ahora hay que hacer el proceso inverso. Fíjense que primero acá descomponíamos y pasábamos a potencia de base 10. Descomponíamos y pasábamos a potencia de base 10. Ahora ya me dan la potencia en base 10 y lo que me piden es, bueno, volver para atrás para ver qué número se forma. Entonces la idea justamente es que ustedes puedan pasar esto a una descomposición. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Bajo el 4 y pienso, bueno, ¿qué número está representando el 10 a la octava? ¿Sí? Entonces, para eso, nuevamente, es preciso recordar lo que estábamos viendo en la primera parte del video, ¿sí? Que tener 10 a la octava, ¿sí?, por si no se acuerdan, esto es lo que estábamos viendo en la primera parte del video, ¿sí? Colocaba un 1 acompañado de tantos ceros como tenga esa potencia en base 10. Entonces, en este caso, que va a haber un 1 acompañado de 8 ceros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
cuento de atrás hacia adelante, 3 lugares, bien. Bajo el más, ¿sí? Bajo el más y hago lo mismo con el siguiente. Entonces me va a quedar 12 por un 1 acompañado de ¿cuántos ceros? En este caso 2. Bajo el más y me queda, bueno, el 23. Ahora, ¿terminará ahí el procedimiento? Y no, porque me está pidiendo el número que se forma. Entonces, bueno, hasta acá se los dejo. Ahora la idea es que ustedes puedan finalizar, ¿sí? A ver cómo queda, qué número se forma acá, ¿sí? Qué número se forma acá y bueno, qué pasa al sumar el 23. Recuerden siempre que esto es una suma, ¿sí? De productos, ¿sí? Entonces, tengo que colocar qué número se forma y finalmente sumar, ¿sí? Esos números y bueno, a ver qué numerito nos ha quedado. Después en la actividad número 3 hay que completar un cuadro, ese se los dejo a ustedes para que reflexionen, a ver cómo lo piensan. Y la actividad 4 está interesante porque hay que aplicar justamente todo esto, pero a un caso real, ¿no? Para que ustedes vean que, bueno, hacer todo esto se aplica en algún lado y tiene sentido. Como por ejemplo veíamos la vez pasada las distancias grandes de, por ejemplo, la Tierra al Sol o la cantidad de estrellas que hay en la galaxia, ¿sí? O el video que estábamos viendo de la cantidad, por ejemplo, de granos de arena en un reloj. Bien, entonces, bueno, en la actividad 4 les propongo justamente esto, pasar ciertos números que están algunos en potencia de base 10, otros están en descomposición, ¿sí? Como suma de productos, transformarlos, o sea, representar justamente el número que allí se les da y trabajamos con los planetas Tierra, Marte y Venus y después tienen que responder algunas preguntas. No está difícil, así que bueno, creo que con esto ya estarían como para poder hacer la actividad.